Efectivamente, esta iniciativa que vamos a tratar ahora ha sido muy conversada y evaluada en la Comisión de Cultura y Educación. Por tanto, ha tenido ese despacho único con una serie de aportes posteriores a los que seguramente harán referencia miembros de la comisión. Y es un proyecto que tiene por la finalidad instituir el Día de los Derechos del Estudiantado Secundario en honor, en reconocimiento a la acción del joven mártir catamarqueño cuya memoria da cuenta de que los procesos emancipatorios, en este caso en el campo de la educación, tuvieron su correlato también en Catamarca, aunque poco se conozca y se hable de ello. Y es necesario para fundamentar, para comprender el sentido de la iniciativa, hacer referencia a esa primera gesta estudiantil secundaria en nuestra provincia, ya hace 122 años de la misma, y de la que Taire fue un líder indiscutible y terminó de una manera trágica su vida en el marco de ese proceso. Durante mucho tiempo y aún en la actualidad solemos escuchar que en nuestra provincia nunca pasa nada o pasa poco respecto de los compromisos y la participación social en diferentes causas. Y particularmente se ha trabajado mucho esta idea durante las dictaduras, imponiendo o buscando imponer, como dije, la idea de que los pueblos o que nuestro pueblo no se ha ido revelando, Por favor, señores y señoras diputadas, hagan silencio, que está en el uso de la palabra la autora del proyecto. Gracias. Y que da la idea de que no hubiera habido procesos, ¿no? Procesos de lucha, sino que se segmenta de tal manera que quedan como hitos sueltos, que luego la memoria histórica contemporánea no recupera. Lo digo entre comillas porque no es casual que no se recupera. Entonces, con esta iniciativa y también con lo que considero un reconocimiento y un homenaje, procuramos distinguir esto. Y para ello es necesario ubicarnos en qué contexto sociohistórico estamos hablando, cuándo se dio esta gesta y a qué principios respondía. Y tenemos todos presentes que en el 1918, fue toda la lucha, la efervescencia y todo el proceso que conocemos dentro de nuestras universidades nacionales, particularmente el foco que fue la Universidad Nacional de Córdoba, en aquellas reformas que conocemos como la Reforma Universitaria del 18, que como dije se gesta en nuestro país, en Córdoba, y que se extiende rápidamente en todo el territorio nacional y en Latinoamérica, siendo Argentina, como siempre, una pionera en estas luchas, en estas causas, en estos avances. En ese contexto de la reforma del 18, donde los jóvenes estudiantes universitarios se plantan exigiendo una revisión de las condiciones didácticas, pedagógicas, de libertad de cátedra, de posibilidad de adecuar los contenidos y los métodos con los que se trabajaban o se estudiaban en las universidades a las necesidades sociales, entre otros de los principios, llega a Catamarca. Dijamos, en el 18 fue la reforma universitaria y estos hechos a los que hago referencia para fundamentar la ley son en 1920 en nuestra provincia. ¿Y qué pasaba en nuestra provincia en ese momento? En el 20. Había una situación muy particular sanitaria que podríamos llegar a hacer un parangón con lo que que nos viene sucediendo con la pandemia por el COVID en la actualidad. En nuestra provincia se habían dado, como dije, una serie de situaciones que afectaban la salud pública,
con algunas enfermedades epidémicas y por tanto se habían interrumpido para el cuidado de la salud pública precisamente las actividades institucionales y de todo tipo. Ya voy a hacer referencia a qué es lo que esto termina provocando como reacción en los jóvenes secundarios. Porque quiero traer también a la par, digo, para ir llevando un paralelismo, de un poco de la vida de Antonio Taire. ¿Y por qué termina, o cómo termina él siendo líder de ese proceso? Antonio Taire, como dijimos, es catamarqueño, había nacido en la villa del Portezuelo, acá en Valle Viejo. Y él queda, a los 4 años fallece la madre, al poco tiempo también pierde a su padre, entonces viene a San Fernando del Valle de Catamarca, acá a la capital, a vivir con su abuela y sus hermanitos. Queda al cuidado de ella. Ingresa en la Escuela Belgrano, hace allí sus estudios primarios y a los 15 años, una de los objetivos de los jóvenes, y particularmente de él, que era la verdad, de un intelecto y una brillante, y de una inquietud por lo social muy notable, quería ingresar a la Escuela Normal Regional, que es la que hoy conocemos y tiene el nombre, que es la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú. Y bueno, como fue un estudiante destacado, logra realmente ingresar a la escuela, a la normal regional. Y allí, mientras era un estudiante secundario, él crea una escuela para canillitas, con la intención de, bueno, lo que hacía era enseñar a leer y a escribir a jóvenes de su edad que no podían acceder a la educación formal, a niños y niñas de la calle que no recibían ningún tipo de educación escolar, mucho menos. Y también realizaba habitualmente visitas a las personas privadas de la libertad. Situémonos en la época y sobre todo en un joven de esa edad, ¿no? 15, 16 años, ya llevaba adelante estas acciones de sumo compromiso. Además participaba, bueno, en clubes de fútbol, practicaba tiro, era un joven deportista. Y empezó a incursionar también en el periodismo, en lo que podríamos decir periodismo, y que no es nada más ni nada menos que tener una palabra, en este caso escrita, comprometida y de relato con la situación sociopolítica del momento. Y lanza una revista que se llama Argentinidad y luego rápidamente toma otro nombre, que es La Voz del Estudiante, y es un boletín de propaganda política que es central para los procesos de la gesta secundaria. Y este boletín se imprimía en los mismos talleres, digo, para ver cómo se van dando las cosas, ¿no? En los mismos talleres de la propia escuela, cosas que se van perdiendo después y que son absolutamente necesarias. Y este boletín, La Voz del Estudiante, era una suerte de hermano menor de otra publicación también que generaba mucha polémica, que se llama El Maestro, es un quincenario, que se ocupaba de interés en educación, pero destinado sobre todo para el sector docente. Era un órgano de difusión de la Unión del Magisterio de Catamarca. ¿Quién estaba al frente de ese periódico? José Electo Brizuela. Era el vicedirector de la regional, de la escuela regional, y José Electo Brizuela, por si no lo tenemos en cuenta, es hermano, o fue hermano, ¿no es cierto?, de Laureano Brizuela, que es un reconocido artista plástico nuestro, pero ambos tenían adelante una ideología de compromiso fuertemente social, particularmente Electo Brizuela era socialista, y desde el rol que cumplía en la Unión de Magisterio, más en la revista y más como vice de rector de este colegio secundario, acompañó y orientó
al movimiento estudiantil, y en este caso al centro estudiante, porque vale decir que en ese momento las escuelas secundarias, que estamos hablando del Colegio Nacional, de la Escuela Clara J. Armstrong de niñas en ese momento, de su equivalente en Valle Viejo y otras instituciones del mismo nivel, estamos hablando de escuelas nacionales en el territorio de la provincia, el Héctor Brizuela, como decía, cumple un rol central en ese sentido. Y esto, como venía diciendo, nos pinta muy escuetamente, porque habría mucho más para decir sobre las acciones de Antonio Taire y su grupo de compañeros, una estudiante realmente sensible, como dije, al contexto social. Sumémosle el ímpetu, ¿no?, juvenil de querer transformar, mejorar la sociedad en la que vive. Entonces, cuando toman conocimiento del manifiesto liminar de la reforma del 18, ese documento que dice por ahí que rompe la última cadena, ¿no?, estamos refiriéndonos a los contenidos de la educación superior. Estos jóvenes secundarios de Catamarca no son ajenos a ello. Y reclaman también, o suman a sus reclamos, terminar con el dogmatismo religioso en la educación, avanzar en la formación de otro paradigma, que es el paradigma científico, racional, y la democratización de los claustros. Ellos, como dije, en el nivel secundario. En este sentido, vuelvo a donde había dejado hace un momento el relato. ¿Qué pasaba en Catamarca en 1920, ahí a un par de años de la reforma del 18, cuando aún estaba toda esa efervescencia recorriendo América Latina para esos cambios? Había brotes de peste bubónica, de coqueluche, sarampión, gripe. Entonces se suspendieron, dije, las actividades de todo tipo y, por supuesto, las clases, junto a otras medidas, bueno, tomadas se realizaron aislamientos también, por eso dije que puede tener un parangón con lo que pasó con esta pandemia que estamos pasando de COVID. Hubo aislamientos de enfermos graves, con tratamientos de casos urgentes, en fin, desinfección casa por casa. ¿Qué implicó esto? Que como se clausuró el ciclo lectivo de ese año, los estudiantes del último curso generan una carta de protesta por parte del alumnado de algunos de los colegios, se van sumando los otros, lo vamos a ir haciendo más rápido, y en esa efervescencia lo que se pedía en el momento era porque no podían acceder a sus certificados de estudio secundario para poder incorporarse al nivel superior. La cuestión finalmente se resuelve ese año. Pasa que al año siguiente, por motivos de convulsión política en la provincia, porque había una intervención, la provincia estaba intervenida, hubo elecciones entre conservadores y radicales, elecciones que fueron con impugnaciones mutuas, acusaciones de fraude electoral. En ese contexto es elegido el gobernador Ramón Clero Almada, ¿no?, en enero del 20. Y nuevamente, ante ese estado de convulsión sociopolítica, este gobernador vuelve al año siguiente a poner estas restricciones basadas en algunos argumentos sanitarios, y ya ahí realmente los jóvenes estudiantes secundarios en la provincia se unen, se contactan, inician toda una serie de acciones de protestas donde ya se perfila la conformación de un movimiento estudiantil. Ya dejan de ser reacciones aisladas, cartas o notas de protesta a las autoridades, sino efectivamente un movimiento estudiantil crítico de la educación esta rutinaria, libresca, teórica, y como dije, bastante acompañados por este docente que había señalado, que es José Héctor Brizuela. Los conflictos se transforman en prácticamente permanentes, cotidianos, y por un hecho, fíjense, en la Escuela Normal de Maestras, las jóvenes realizan una serie de protestas
en La Voz del Estudiante, aquel boletín al que hice referencia, se publica un artículo, Nuestras compañeras, se titula. Y en él, entre otras cosas, haciéndose eco de la protesta de las chicas, se refieren a la vicedirectora de ese colegio con una serie de calificativos considerados peyorativos. Y bueno, la vicedirectora era hija del vicegobernador, hermana del ministro general de gobierno, prima del intendente, no era solo la vicedirectora. Digo, esas relaciones de orden político influyen. Y estando reunidos en la regional para ver cómo iban a seguir la lucha, termina la reunión el 3 de agosto de 1920. Antonio Taire y su amigo Luis Gallo, regresando a sus casas, a sus hogares, por la calle Tucumán, entre Mate de Luna y Zurita, son abordados por un carruaje. Allí desciende un hombre, Dalindo Mercado Orozco, que era el novio de la vicedirectora, y le exige a Taire que se retracte de sus escritos. Él responde, él no era el autor, pero responde que no fue el autor, no quiere decir quién lo hizo, quién lo escribió, y ante esto Orozco reacciona nada más ni nada menos que muy violentamente, saca un arma y le dispara al chico Taire. Él fallece, es llevado a ser atendido en la urgencia, pero fallece al otro día, ¿no? A los 2 días, perdón, el día 6 de agosto, cuando solo tenía 18 años. Todo este proceso es muy bien revelado, relatado, fundamentado por Carlos Gallo, que es un periodista, comunicador, divulgador de nuestra historia en nuestra provincia, en su libro Antonio Taire, El mártir. Y fíjense, para ir terminando, él dice, el día en que empezó el velatorio, porque debo decir que las crónicas periodísticas dan cuenta de que hasta el momento no se había conocido un sepelio, con una concurrencia de tal masividad. Dice Gallo, el día en que empezó el velatorio, el gremio de los canillitas suspendió la venta de diarios y revistas de afuera, pero no tomó igual medida con los periódicos locales. Justamente el gran tema, el gran atractivo era que se conozca en la crónica informativa lo sucedido. La ciudad toda se paralizó, pero no podía privarse al público de semejante lección de retórica. Miren, hasta el Consejo de Educación clausuró las escuelas por 2 días, cerraron los comercios, las instituciones sin excepción adhirieron al duelo. Entonces, como decía al comienzo, señora presidenta, nuestra historia provincial está plagada de luchas, de protagonistas anónimos, o más o menos anónimos, o que se mantienen expresamente en el anonimato, que pugnaron por una sociedad mejor, en este caso para sus pares, para los estudiantes secundarios. Ese es el motivo por el cual proponemos esta iniciativa, que corra de la invisibilización este proceso de gesta estudiantil, que tengan oportunidad nuestros jóvenes estudiantes, y no solo ellos, de conocer estos hechos, pero particularmente de comprender sus fundamentos teóricos y de principios, que son los que movilizaron a estos chicos y chicas. Por eso es que propusimos que el 6 de agosto, que es la fecha final del fallecimiento de Antonio Taire, sea declarado en nuestra provincia como Día de los Derechos del Estudiantado Secundario. Muchísimas gracias, señora presidenta.